título es La imagen y semejanza de Dios en el cuerpo glorificado. Vamos a ir a los textos que tomamos como base, les damos lectura y posteriormente me acompañan a hacer una oración, por favor. Los textos están en el libro de Romanos, capítulo 8. Ahí sí necesito que me acompañen todos a darle lectura, por favor. La palabra de Dios dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bendito Señor y Padre nuestro, esta mañana te damos las infinitas gracias, amado Señor, porque nos permites reunirnos como iglesia en este lugar, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por tu bendita palabra y te suplico, bendito Dios, que tú quieras a través de tu palabra vivificar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor. Que sea tu palabra expuesta conforme a tu voluntad, Señor, y que mengues al obrero que es ese instrumento, Padre Santo, que tú te places en utilizar para enseñarnos tus verdades eternas. Ayúdanos, Padre Santo, a no desviarnos. Ayúdame a no desviarme poniendo algún pensamiento mío, poniendo algo que venga de mí, Señor, que sea conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, y que sea una predicación que exalte tu santo nombre, exalta a nuestro Señor Jesucristo, y que, Padre Santo, nos refresques o nos enseñes lo glorioso de este tema, Padre Santo. Te doy las infinitas gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título, repito, la imagen y la semejanza de Dios en el cuerpo glorificado. Ya tenemos los textos base, Romanos 8, 28 al texto 30. Y aquí podemos ver, hermano, algo que los teólogos le llaman la cadena de oro. Imaginen que es una cadena con eslabones entrelazados. Eslabones, hermanos, 5 maravillosos eslabones, cada uno unido al otro, que vamos a ver que empiezan en la eternidad pasada y culminan, vamos a ver que culminan estos eslabones en la eternidad futura. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, los justificó, y dice nuestro texto que los glorificó. En esta cadena de oro, hermanos, en esta cadena que así le llaman los teólogos, la cadena de oro, podemos ver muchísimas doctrinas entrelazadas. Podemos ver exactamente la omnisciencia de Dios, podemos ver la elección, podemos ver el llamamiento eficaz. Aquí en la justificación podemos ver la expiación, la propiciación, podemos ver la reconciliación, podemos ver la cruz del Calvario, podemos ver demasiadas doctrinas entrelazadas en esta hermosa cadena, y también podemos ver un tema escatológico que es la glorificación. Estamos hablando de la glorificación y ese es el corazón de esta predicación, ahorita lo vamos a ver. Y hermanos, a la luz de estos pasajes quiero empezar comentando que muchas veces, ya lo hemos escuchado hoy, que muchas veces lamentablemente no pensamos, queridos hermanos, amigos que nos visitan, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Qué es lo que hacemos hoy aquí? ¿Qué hacemos en este tiempo presente? Muchas veces no lo pensamos, muchas veces ni nos acordamos, y peor aún, hermanos, no pensamos a dónde vamos. No pensamos a dónde vamos. ¿Qué será de nosotros, hermanos, amigo que nos visita? ¿Qué será de nosotros cuando partamos, cuando moramos? ¿Qué será de nosotros cuando nos vayamos de este plano terrenal? Tristemente, hermanos, el creyente no piensa en lo que le espera en la eternidad futura. No piensa o no pensamos en lo que nos espera después de este plano terrenal.
O quizás lo pensamos, pero tenemos una idea errónea de lo que pasará cuando partamos de aquí. Y es que, hermanos, amigos, estamos tan sujetados a la monotonía, estamos tan preocupados por las cosas que nos pasan en este momento, nos encerramos en la vida diaria, en los problemas diarios, en lo que solo estamos viviendo a diario, nos encerramos en las deudas, nos encerramos en el trabajo, nos encerramos en aprender más cosas terrenales, nos encerramos en una monotonía diaria, cada uno de nosotros, en vacaciones, en viajes, en deudas. Hermanos, no pensamos más allá de lo que estamos viviendo a diario. Estamos tan preocupados por las cosas que nos pasan aquí, por las cosas que nos pasan aquí y ahora, que no miramos lo sublime y glorioso que tiene la Biblia para nosotros, las promesas de Dios para las personas que Él ha redimido. Y espero en Dios que con esta predicación, por medio de su palabra, nos haga reflexionar, nos haga mirar qué hay más allá, después de este plano terrenal, nos haga mirar, hermano, las cosas eternas, después de este plano terrenal. Hermano, hermana, si tú mueres, amigo que nos visita, si tú mueres justificado por la preciosa sangre del Cordero en Cristo Jesús, en verdad, que nos espera algo sublime, algo grandioso, algo que a lo mejor, queridos hermanos, yo no lo había visto hasta que, gracias a Dios, providencialmente me ha puesto a estudiar este tema. Es sublime lo que nos espera. Los primeros, yo les decía que los primeros dos eslabones son eslabones que están en el tiempo pasado, en la eternidad pasada, atribuyen a la omnisciencia de Dios, a los que antes conoció. Dios en su omnisciencia conoce a las personas antes de que fuéramos hechos. Dios conoció y predestinó, dice nuestro texto base en el texto 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, hay un destino predestinado por medio de la omnisciencia del Creador. Antes de que fuéramos hechos por Él, Él ya nos había conocido. Y hermanos, en ese momento, vamos por paso para que vayamos viendo a lo que vamos a llegar. En ese momento, en el momento de estos dos eslabones que están en la eternidad pasada, dice Efesios capítulo 1, texto 4, en ese momento Él nos escogió, por cuanto nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En este momento, en esta cadena, Él nos conoce, no existíamos, Él nos predestina con un propósito para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora la pregunta es, en este plano terrenal, en este tiempo, en este mundo, en este planeta, con este cuerpo, ¿yo puedo ser santo y sin mancha completamente delante de Él? No, hermanos, no se puede. No se puede. Un ejemplo de esto es un ejemplo. El Señor Jesucristo resume la ley en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está resumido los 4 primeros mandamientos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Están resumidos los otros 6 mandamientos. ¿Tú haces eso, hermano? ¿Yo hago eso? No podemos hacer eso, hermanos. Nosotros no hacemos eso ni por un microsegundo de nuestra existencia. Dice un buen predicador, cada que respiramos tú y yo, estamos ofendiendo al Creador. No podemos vivir en este mundo, en este tiempo y sobre todo, hermanos, en este cuerpo totalmente santos y sin mancha delante de Dios. Porque a final de cuentas, ahorita vamos a ver que nuestro cuerpo está marcado por el virus maldito del pecado. Entonces nosotros en este momento, ¿en dónde estamos en esta parte de la gloriosa cadena? ¿En dónde estamos? ¿En dónde está el tiempo presente? Hermanos, estamos en estos 2 eslabones. Este es el tiempo entre
el llamamiento y la justificación, el cual estamos viviendo. Ese es el tiempo. Estamos en medio de esta hermosa cadena de oro, donde estos dos eslabones, que son el tiempo presente, son eslabones que se encuentran en este momento y que nosotros conocemos como el tiempo que en este momento estamos viviendo. Y es aquí, repito, donde tenemos que hacernos esas preguntas que decíamos al principio. ¿Por qué estoy aquí? Pregúntense eso. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí, hermano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde voy? Estamos dentro de estos dos eslabones. Hay un llamado, hay un llamamiento por parte de Dios. ¿Tienes un llamado de Dios? O decíamos ahorita en la cena del Señor, o estás sentado aquí, hermano, estás sentado aquí porque tú tenías en tu agenda bien estipulado que hoy ibas a estar escuchando del Dios eterno. Ustedes habían apuntado este momento en su agenda hace un año, hace 2 años, que tal día, el inicio del mes de noviembre del 2023, iban a estar sentados escuchando la gloriosa verdad del Señor. ¿O hay un llamamiento? Hermano, hermana, amigo que nos escuchas, tienes un llamado del Señor. Y tengo que decir que dice en Mateo 20:16 que muchos son llamados y pocos los escogidos. Esperemos en Dios que tu llamado sea un llamado eficaz. Pero si es un llamado eficaz, hermano, hermana, amigo, y Dios quiera que eres justificado, Dios te va a otorgar la fe salvadora y Dios te va a otorgar algo llamado nuevo nacimiento y vas a sentir, vas a ser privilegiado de gozar que el perdón legal de tus pecados fue absuelto, eres absuelto. La justicia divina ya no va a estar tras de ti, porque en ese momento de la justificación es que Dios perdona legalmente todos tus pecados. Dios te otorga el arrepentimiento también, porque hermanos, recordemos que el arrepentimiento no es algo que nosotros podamos producir. Nosotros producimos un remordimiento y lloramos por alguna consecuencia de algún pecado, pero el arrepentimiento verdadero solamente Dios lo puede otorgar. Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar para esas personas, para esos hermanos que ya fueron llamados por el Señor? Ya vimos que Dios los conoció, los predestinó y los llamó. Tú estás aquí porque tú no lo tenías estipulado en tu agenda, o levanta la mano, hermano, si alguien tenía estipulado este día en su agenda, que no creo, pero Dios te llamó, ya estás aquí, Dios te va a otorgar la fe salvadora, el nuevo nacimiento, la regeneración de gusano a mariposa, ¿recuerdan? Y te va a justificar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo si estamos en este momento? Dice que va a haber una glorificación. Nos va a glorificar, dice el texto 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A estos también glorificó. Y hermanos, repito, este es el corazón de esta predicación, la glorificación. ¿Qué es la glorificación? Porque tenemos que hablar de la imagen y semejanza de Dios en el cuerpo glorificado. ¿Qué es la glorificación? Hermanos, la glorificación es la culminación de nuestra salvación. La glorificación es la etapa final de la salvación del creyente. Es donde el creyente verdadero será transformado y tendrá un cuerpo glorificado, un cuerpo a la imagen y semejanza de Dios en su totalidad. En la glorificación será revelada, hermanos, en plenitud la vida divina celestial. Lo vamos a ver ahorita a través de los textos. Hermanos, en la glorificación cada creyente regenerado, nacido de nuevo, recibirá un cuerpo glorificado. Y quiten esa idea de que seremos ángeles, no seremos ángeles, no flotaremos en las nubes, no tendremos
un arpa tocando, tendremos cuerpos de gloria y vamos a ver, hermanos, las características de ese cuerpo y cómo será ya la imagen y la semejanza en ese cuerpo glorificado. Y hermanos, es que si no tenemos una clara comprensión de estas cosas, no tendremos una perspectiva futura, no tendremos una perspectiva correcta de lo que nos espera como creyentes. Y muchos cristianos al día de hoy piensan, les decía yo, que viviremos en una nube, entre angelitos, con un arpa, saltando y tocando, de nube en nube, vestidos de blanco por toda la eternidad. Hermanos, eso no es lo que nos espera en la eternidad. Ese concepto es erróneo, ese concepto no es bíblico. Los santos, hermanos, vivirán por siempre en una tierra nueva, en un cielo nuevo, en una santa ciudad nueva llamada Jerusalén, y vivirán por la eternidad en comunión con el Señor por siempre. Y repito, habrá cielos nuevos, tierras nuevas y cuerpos glorificados. Y hermanos, todo esto sin el maldito poder del pecado. Y esto es lo que Juan vio. Acompáñenme al libro de Apocalipsis capítulo 21. Todo lo que estamos diciendo es lo que el apóstol Juan vio y testificó y escribió en Apocalipsis capítulo 21. Dejamos una marca en Romanos 8. Apocalipsis capítulo 21, vamos a dar lectura del texto 1 al texto 5. La palabra de Dios dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Hermanos, lo que nos espera en la eternidad es completamente sublime. Tenemos que pensar más allá de lo que estamos viviendo. Tenemos que pensar más allá de la monotonía. Tenemos que pensar más allá de venir a la iglesia y decir: ya fui a la iglesia, ya cumplí un domingo más. No estamos mirando, queridos hermanos, amigo que nos visita, no estamos mirando las promesas del Señor a la luz de la Biblia, lamentablemente, porque nos afanamos en este monótono mundo, en este tiempo. Ahora acompáñenme, por favor, acompáñenme todos a Primera de Juan. Son textos que por lo regular les digo que no vayan, que yo lo leo, pero son textos que yo quiero, hermanos, que lo lean, porque es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Dice Primera de Juan, vamos a Primera de Juan, capítulo 3. En este texto vamos a dejar también una marca. Primera de Juan, capítulo 3, texto 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, dice que somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aunque ya vimos y ya entendimos desde el principio de estas predicaciones que la imagen y la semejanza de Dios en el creyente ya ha sido restaurada, ya ha habido un nuevo nacimiento. Pero hermanos, repito, cada uno de nosotros sigue viviendo en un cuerpo pecaminoso.
en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que constantemente lo incita a pecar, lo invita a pecar, lo incita a la mentira, lo incita al adulterio, lo incita al sexo ilícito, lo incita al alcoholismo, lo incita al odio, nos incita a la murmuración, nos incita al ego, a la soberbia. Lo incita a muchas conductas pecaminosas. Y repito, aunque podemos haber nacido de nuevo y somos hijos del Dios viviente, aún estamos en este mundo caído, en este desierto donde solamente estamos de paso. Tenemos que entender que nuestra ciudadanía no es en este plano terrenal, hermanos. Este plano terrenal está caído, afectado, ahorita lo vamos a ver, afectado por el maldito poder del pecado. Estamos aquí de pasos, dice Primera de Crónicas, capítulo 29, texto 15, que somos peregrinos y extranjeros. Dice Primera de Pedro 2:11, que somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué no miramos más allá, hermanos? ¿Por qué nada más nos encerramos, volvemos a lo mismo? Nada más en lo que estamos viviendo en estos dos eslabones, que son gloriosos, porque tuvimos un llamamiento y fuimos justificados, es glorioso, pero va más allá, va más allá. Y hermanos, repito, aún en este momento tenemos ese cuerpo que va en decadencia. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, texto 21, que es un cuerpo de humillación marcado por el pecado. Y no quiero ofender a nadie, pero vivimos en un cuerpo miserable, hermanos, en un cuerpo de humillación, y no tiene nada que ver con lo físico, sino que nos referimos a que nuestros cuerpos están manchados por el maldito poder del pecado. Después de Génesis 3, el pecado, aparte de desconfigurar, ya lo entendimos, aparte de desconfigurar y torcer toda la paquetería que el ser humano traía de fábrica, toda la imagen y la semejanza de Dios, también marcó el cuerpo humano. El diseño original de nuestro cuerpo era perfecto. Y si sabían ustedes, el cuerpo estaba diseñado para no morir. Tenía como propósito, recuerden, señorear y sojuzgar la tierra, vivir en ella, gozar de todo lo creado. Pero vemos que después de Génesis 3 también es afectado a causa del maldito poder del pecado. Entró en este mundo algo que ya no lo han mencionado, la ley de la corrosión. ¿Qué es la ley de la corrosión? Hermanos, es el deterioro de todo. Todo está en deterioro, todo está deteriorado, todo está estropeado. El ambiente, los metales, la materia prima, la imagen y la semejanza en los hombres. Nuestro cuerpo envejece. Génesis 3:17. Acompáñenme, por favor. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Después del pecado hay una maldición de Dios hacia el planeta. Dice aquí que sí y que habrá dolor. Quiere decir que no había dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Texto 19, con el sudor de tu rostro. O sea que el cuerpo humano no sudaba. Antes de la maldición, a causa del maldito poder del pecado, el cuerpo humano no se fatigaba, no sudaba, no decaía. Dios había hecho cuerpos perfectos a nuestros primeros padres, Adán y Eva, hablando de padres humanitarios. Por eso dice Eclesiastés 7:29 que Dios hizo recto al hombre. En la palabra de rectitud está toda la perfección, y a causa, repito, del pecado es que vivimos en un mundo que está bajo la maldición de Dios. Por eso, hermano, hermana, amigo que nos visitas, por eso hay tantos problemas, por eso hay tanta corrupción en el ser humano, tanta maldad, tanta depravación, tanta rebelación en contra de Dios.
feminismos, violaciones, guerras, asesinatos, robos, matrimonios destruidos, hijos perdidos en algún vicio, amigos atrapados en las drogas, algunos inclusive al grado de estar endemoniados. Lo vimos hace 8 días con la predicación tan edificante que nuestro hermano nos hizo favor de compartir, con la imagen y la semejanza completamente destruida en esas personas endemoniadas. Ahora regresemos al cuerpo físico. Ya entendemos por qué el cuerpo físico entonces se va deteriorando. Es un cuerpo que tiene más dolores, más enfermedades. Es un cuerpo que está contaminado por el pecado, un cuerpo que es deshonroso, un cuerpo que es de corrupción, un cuerpo que es de inmoralidad, un cuerpo debilitado. ¿O no, hermanos? ¿Tu cuerpo no se enferma? ¿No se cansa? ¿No está envejeciendo? ¿No se duele? Un cuerpo, hermanos, tengo que decirlo, un cuerpo en putrefacción, en descomposición. El rey David lo cita en el Salmo 38, capítulo 3. No hay nada sano en mi carne, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Romanos 7, 18, el apóstol Pablo dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, nada bueno hay. Por eso, hermanos, el grito del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, texto 24, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Un cuerpo de muerte. Por eso, hermanos, es que el creyente necesita un cuerpo nuevo para vivir la eternidad, un cuerpo que esté libre de pecado, un cuerpo que esté libre de la ley de la corrosión, un cuerpo que no decaiga, un cuerpo libre completamente de la deshonra, un cuerpo, hermanos, que sea honorífico, decente, honesto, íntegro, decoroso, recto, y sobre todo, hermanos, un cuerpo que esté libre de todo pecado. ¿Esto es posible? El apóstol Pablo ya lo escribe como si hubiera sido un hecho, porque si se dan cuenta, glorificó está en tiempo presente, pero el apóstol Pablo está apelando a la inmutabilidad de Dios y a la fidelidad de Dios, y a los que llamó, justificó y los glorificó. Todavía no pasa esto, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está apelando a la fidelidad de Dios, porque esto es lo que va a pasar contigo, hermano, hermana, si mueres justificado por la sangre del Cordero. Serás glorificado y vas a ser partícipe, vas a recibir ese cuerpo glorificado, libre de todo pecado, hermanos. Y solamente esto es posible gracias a nuestro glorioso Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado. Y gracias a Él es que los que esperamos en Él, lo recibiremos y lo veremos tal como Él es. Leímos el texto en Primera de Juan. Seremos como Él es, en su imagen y en su semejanza perfecta, en su carácter perfecto. Aquí hay algo que no quiero que se confundan. Seremos tal como Él es, en su imagen y semejanza perfecta y en su carácter perfecto, no en su divinidad perfecta, porque Él es Dios y nosotros somos, a final de cuentas, criaturas creadas. Aunque vamos a tener un cuerpo glorificado, hay obviamente un abismo, ¿no?, entre el Señor Jesucristo y la creación. Pero, hermanos, en su carácter perfecto, en su sublime carácter perfecto, seremos como Cristo. Y así como Cristo resucitó primero, dice Primera de Corintios, acompáñenme, Primera de Corintios, capítulo 15. Ojalá y puedan leer, hermanos. No me den el avión. Ojalá y puedan leer este capítulo en su casa completo de Primera de Corintios, capítulo 15. Ahorita vamos por el tiempo a leer ciertos textos, pero léanlo completo, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, dice el texto 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero que resucitó es Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Texto 23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y hermanos, Cristo resucitó en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial. Igual aquí más adelantito dice 1 Corintios capítulo 15, texto 40, hablando de esto, dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Escuchen esto, hermanos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, así dice esta versión, la versión de las Américas dice, se siembra en un cuerpo natural, se siembra en un cuerpo animal, resucitará en un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Luego dice el texto 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es, el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ahí está el cuerpo físico, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, esto es glorioso. Al final del tiempo, el cuerpo será glorificado, tendremos un cuerpo glorificado, será esplendoroso. Dice aquí que será honroso, será incorruptible, será un cuerpo inmortal. Ya no existirá dolor, ya no habrá penalidades. Dice el texto que le dirás, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte, ya no existe la muerte. En este momento la muerte ya fue lanzada al lago de fuego y azufre. Nuestro cuerpo, el cuerpo glorificado, será inmortal, hermanos. Ya no será un cuerpo decadente, ya no será un cuerpo corruptible. Dice que ya no será un cuerpo de deshonra. Hermanos, esto es algo que Dios había prometido y había profetizado desde los tiempos del profeta Isaías. Isaías capítulo 25. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos de los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Dice Isaías 65:19.
y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Apocalipsis capítulo 21. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, el cuerpo glorificado ya no va a haber jamás más muerte, más dolor, más llanto, porque recuerden que el 99.9 de llanto y dolor que hay en este mundo es a causa del pecado. Y dije 99.9 porque a lo mejor un 1% llora de algún gozo, de alguna felicidad, pero el 99.9 de lágrimas que se derraman en el planeta Tierra es a causa del poder maldito del pecado. Y aquí dice que con tu cuerpo glorificado ya no vas a experimentar más dolor, más llanto, más pena. La imagen y la semejanza de Dios va a estar plenamente puesta y colocada en ese cuerpo glorificado. ¿Cómo tendría que ser ese cuerpo, hermanos, para que esté apto en estar en santidad, habitando la santidad de Dios mismo? ¿Cómo será ese cuerpo? Y sé que a lo mejor a mí se me fundió el cerebro, hermanos, al estar estudiando este tema, porque llegas a un límite donde tu mente no lo concibe. La fe es la que te ayuda a razonar esto. Pero ¿cómo será ese cuerpo glorificado que va a poder estar en comunión por la eternidad con el Dios santo, santo, santo? Y esa promesa es para ti que estás ahí sentado, es para mí. Por eso les decía yo al principio, a los que conoció, los predestinó, los llamó. ¿Tienes un llamado de Dios? ¿Estás aquí sentado porque tú lo agendaste hace tiempo? ¿O porque sí tienes un llamado por parte del Señor? ¿Quién te llamó, hermano? ¿Quién te llamó? Y si eres justificado, te espera lo más glorioso, la sublime culminación de tu salvación, que es la glorificación, hermanos. Seremos aptos en ese cuerpo glorificado para estar con Cristo por la eternidad. Y recordemos primera de Juan 3:2, le veremos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Hermanos, esto debe de ser para nosotros una esperanza sólida de que al regreso de nuestro Señor Jesucristo experimentaremos una conformidad total a su semejanza y a su imagen perfecta. La naturaleza gloriosa de ese cuerpo, hermanos, es indescriptible. ¿Por qué es indescriptible? Porque el texto dice que seremos semejantes a Él. Nuestro Señor Jesucristo es inescrutable, es inentendible, indescriptible de lo glorioso que es. Es difícil describir el cuerpo glorificado, hermanos, pero dice que seremos semejantes a Cristo. Hermanos, este será el estado de gozo más sublime. El estado glorificado, hermanos, será el estado para el creyente más santo, de más gozo, de más regocijo. Cuanto más cerca estemos del sol, más calor nos va a dar. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más felicidad, más gozo. No puedo describir en esta predicación la alegría, el júbilo, el regocijo que tendremos en ese lugar, más allá del sol. Dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 13:43, que los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Y repito, sé que es algo incomprensible para nuestro entendimiento, pero hermanos, solo miren a Cristo. Él es nuestro todo. Miren esta cadena de oro. Miren su predestinación. Miren su elección. Miren su llamamiento.
Miren su justificación, miren su perdón legal y miren su glorificación como algo glorioso, como algo que nos va a suceder. Hermanos, no nos afanemos ya en cosas terrenales. Miren estas promesas, miren la glorificación. Eternamente vivirás con el Señor, eternamente. Dice que enjugará tus lágrimas. Eternamente, cuando estés al lado de Él, hermano, es indescriptible que el Señor Jesucristo reciba a cada uno de nosotros en ese lugar. La pregunta es, ¿no lo merecemos? Dicen algunos teólogos, ahorita lo voy a decir, que ese cuerpo, hermanos, no me quiero meter con eso, que ese cuerpo va a tener la capacidad también de comer y de beber. Nuestro Señor Jesucristo, cuando aparece a los discípulos con ese cuerpo glorificado, les pide de comer y la palabra muestra que Él come y bebe. Algunos teólogos dicen que ese cuerpo va a tener esa capacidad de comer y beber. ¿Qué comeremos? No lo sé. ¿Qué beberemos? No lo sé, hermanos. Pero la palabra lo dice así. Entonces, hermanos, acompáñenme a Colosenses. Vamos a ver algunos textos. Colosenses capítulo 3, texto 4. Colosenses capítulo 3, texto 4 dice así: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Qué bendición, hermanos, qué bendiciones. Bendiciones que Romanos capítulo 8, texto 17, les llama herencia. Romanos capítulo 8, texto 17, dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A quién le vas a dejar la herencia? ¿A quién le van a dejar a ustedes su herencia? Obviamente, por ende, a sus hijos, ¿no? Bueno, pues Pablo le llama la glorificación al cuerpo glorificado, a este estado, una herencia que Dios nos ha dejado a nosotros. O sea, aparte de eso, Dios nos deja esta herencia como algo que ya sucedió. Y si hijos, también herederos. Si tú eres hijo de Dios, eres heredero. ¿Heredero de qué? Heredero de la glorificación, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, por eso nuestra ciudadanía, lo escuchamos ahorita, por eso nuestra ciudadanía no es en este lugar. Estamos aquí de paso, estamos aquí completamente como el pueblo de Israel, como Dios nos lo ilustró con el pueblo de Israel. Les prometió una tierra prometida, pero antes de llegar a la tierra prometida, ¿qué tuvieron que pasar? Un desierto. Y nosotros, este mundo caído, este mundo terrenal, este tiempo es ese desierto para el creyente, donde vamos a tener problemas, donde vamos a tener aflicciones, donde vamos a tener caídas, donde tenemos que lidiar con el poder maldito del pecado, donde tenemos que lidiar con muchísimas circunstancias. Pero nuestra ciudadanía no está aquí. Apelemos y veamos este tema, o sea, analicemos que vamos a recibir ese cuerpo glorificado, y el mismo nombre lo dice, es glorioso y es indescriptible. Perdonen que yo no tenga la capacidad de describirlo más a la luz de la palabra, yo no puedo, no tengo esa capacidad, pero es algo indescriptible, hermanos, algo que es un sumo gozo que yo les quería compartir. Nosotros ya tenemos que mirar más allá. Estamos de paso, hermanos, en este lugar. Nuestra ciudadanía no es aquí. Leí como ejemplo, abro un paréntesis, esto es un ejemplo.
unos hombres, unos misioneros de Estados Unidos, fueron a compartir el evangelio a cierta ciudad donde están en guerra, y estos hombres llevaban sus Biblias y ahí ellos iban a buscar predestinados, a buscar almas, y van en el tren y los detiene el ejército que está en guerra, el ejército contrario a donde muchas personas de este tren iban, que también eran del país ajeno. Los detiene el ejército, los bajan y ellos están escuchando cómo están asesinando ya, ese ejército está asesinando a personas de ese tren. ¿Cómo iban estos misioneros? Imagínense. Y de repente le toca a uno de ellos y va con la Biblia en la mano y lo bajan del tren y le pregunta una persona del ejército que está en ese momento deteniendo, ¿de dónde eres? Y este hombre dice, soy norteamericano, ¿no? Vengo a compartir el evangelio. Yo no estoy ajeno a su guerra, ¿no? Yo vengo a compartir el evangelio. Y este hombre le dice, tú no eres norteamericano. Entonces este misionero se espanta porque dice, pensará que lo estoy engañando y me va a asesinar también. Tú no eres norteamericano, le dice el soldado. Y él le dice, te lo prometo que soy norteamericano. ¿Y qué creen? Le dice este capitán, tu ciudadanía está en el cielo, hermano. Pásale. Le tocó un hermano, también creyente, y le dice, tú no eres norteamericano, tu ciudadanía es celestial. Ven a servir al Señor a este lugar que tanto necesitamos, ¿no? Dios providencialmente le mostró a este hermano, le recordó que su ciudadanía no es aquí. Él dice, yo soy norteamericano, ¿no? Por medio de otra persona dijo, tu ciudadanía está ahí arriba. Y si vienes a servir a Dios, acuérdate que estás sirviendo al Dios de los cielos. Entonces, hermanos, ahora ya con esto que estamos viendo, ya recordamos a dónde vamos, o ya miramos a dónde vamos. ¿Ya vemos qué hacemos en este lugar? ¿O vamos a seguir encerrados en la monotonía? ¿Vamos a seguir encerrados quizás en el religionismo de venir cada 8 días a la iglesia y salir? Y a lo mejor después faltar y no venir otros 3 domingos. Y dice Filipenses, ¿me acompañan? Filipenses capítulo 3, Filipenses 3 capítulo 20, hablando de lo que estamos diciendo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará, hermanos, el cuerpo de la humillación. La palabra transformará, la palabra en griego para traducir esta palabra transformará es la palabra esquema y alude, hermanos, al diseño interior de algo. Transformará, la palabra esquema, alude al diseño interior de algo y alude a lo que veíamos en una de nuestras primeras predicaciones, a la palabra en hebreo que era la palabra Tselem, no sé si la recuerdan, que es la imagen y semejanza interior en cada cuerpo. El nuevo cuerpo del creyente será como el de Cristo después de su resurrección, diseñado y adaptado por completo, hermanos, les decía yo, para una completa comunión con el Señor. Y hermanos, entonces la imagen y la semejanza de Dios en el cuerpo glorificado, ese cuerpo ya va a ser nuevamente con un temor, con reverencia, con honradez, con todas las virtudes que hemos visto a lo largo de esta serie, pero puestas al máximo nivel, puestas, por utilizar un término, hermanos, que lo entendamos, puestas al 100% en ese cuerpo glorificado. Y ya para dirigirnos al final, hermanos, nuestro cuerpo glorificado, ya vivimos que será incorruptible, 0 llantos, 0 dolores, 0 penalidades, 0 pecado. No habrá defectos, no habrá deformidades, perfectos en cuerpo, en espíritu, en alma, en mente, en voluntad.
en imagen y semejanza. Podremos adorar al Señor sin impedimento, ahora sí, en mente, en alma, en voluntad, en corazón, por siempre. Serán bellos como Cristo, tendrán una capacidad, plenitud de gozo, semejantes a Él. Ya la semejanza es completa. Repito, amor, paz, gozo, discernimiento, sagacidad, prudencia, rectitud y todas las virtudes que Dios había puesto de fábrica, nada más que en un grado más elevado, muchísimo más elevado. Y yo les decía que algunos teólogos dicen que tendremos la capacidad de comer y de beber, como nuestro Señor en el libro de Juan, capítulo 21. Por eso, hermanos, gocémonos con estas verdades eternas, gocémonos y pensemos en lo que nos espera. Por eso les decía, ¿qué hacemos hoy aquí? ¿Pensamos más allá? ¿O seguimos encerrados en la monotonía? Acompáñenme, ya casi estamos por dirigirnos al final. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, texto 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, amigo que nos escucha, amigo que nos puede escuchar en un video de YouTube, reconcíliate con Dios por medio de Cristo. Ve a Él y suplícale, ruégale que este gran misterio sea aplicado en ti, en tus familiares, en tus amigos. Hermanos, si aún no estás en Cristo, ruégale que sea aplicado en tu llamado, porque estás aquí, en tu llamado la justificación. Que Dios te otorgue el nuevo nacimiento, que Dios te otorgue la fe salvadora. Reconcíliate, porque después de la muerte ya no habrá reconciliación, hermanos. El tiempo es hoy. Dice también 1 Corintios 9:25, hermanos, no me voy a meter ya por el tiempo, que también habrá coronas. En ese cuerpo glorificado, Dios va a coronar a ciertos santos. Y esto también nuevamente es incomprensible. Nosotros no hemos hecho nada bueno para merecer estas promesas, nada bueno para ser herederos de estas promesas. Él es por el puro afecto de su voluntad que nos tiene aquí, una voluntad inentendible. Y ya para dirigirnos, hermanos, vamos a Apocalipsis. Esto es el final. Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Le vamos a dar lectura del texto 1 al texto 7. La palabra de Dios dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, tú y yo podemos estar en estos textos, viendo esa santa ciudad, viendo al Cordero de frente, viendo completamente todas estas sublimes bendiciones.
Dice que ya no necesitaremos luz de ningún tipo porque Dios mismo estará ahí. Para eso fuiste llamado, hermano. Para eso fuiste llamado, amigo. La pregunta es, ¿lo vamos a seguir minimizando? Porque el hermano me sacó la lengua, porque el hermano me miró feo, porque el hermano hizo esto. ¿Vamos a minimizar esto? Esto es glorioso, hermanos, y repito, ¿cómo va a estar la imagen y la semejanza en ese cuerpo glorificado plenamente, ya con esas virtudes al 100%, por utilizar un número? Glorioso, hermanos, glorioso lo que nos espera, esa herencia que solamente a Dios, por el puro afecto de su voluntad, les ha otorgado a cada uno de ustedes, que ha nacido de nuevo. Y a los que a lo mejor ya se dieron cuenta que nacieron de nuevo y están ahí como que sí, como que no, hermanos, vean más allá. Vean más allá. ¿Qué nos espera? ¿Qué les espera en la glorificación? Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Señor y Padre nuestro, esta mañana te damos las infinitas gracias, amado Señor, que a través de tu palabra es incomprensible, inentendible, por qué te ha placido, Padre Santo, a nosotros mostrarnos estas verdades eternas. Nosotros, Padre Santos, que somos los peores de todos, Padre Santo, te plació por puro afecto de tu voluntad mostrarnos esto y tenernos dentro de esta gloriosa cadena de oro, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Señor, que tenemos ese llamamiento tuyo en nuestra responsabilidad humana, Señor. Ayúdanos a cumplir con tus decretos, ayúdanos a cumplir, Padre Santo, con cada uno de los propósitos con el cual nos has llamado, Señor. Quita cualquier estorbo en la mente de mis hermanos, quita cualquier obstáculo que pueda, Padre Santo, obstaculizar, no dejarlos ir a los pies de Cristo, Señor. Por favor, te lo ruego, amado Padre, y te damos gracias porque esos cuerpos con tu imagen y semejanza, Padre Santo, serán gloriosos. No podremos entender cómo es posible que te veremos cara a cara, cómo es posible que el Cordero estará ahí, podremos visualizarlo, podemos tocarlo, podemos quizás comer con Él. Ayúdanos, Padre Santo, a menguar toda incredulidad. Ayúdanos, Padre Santo, a mirar esas promesas y a salir de la monotonía. Te doy las infinitas gracias por tu palabra, Padre Santo, porque es la única que es viva y eficaz, el único medio que tú utilizas para darle vida a los muertos, Padre Santo. Te doy las gracias en el sublime y majestuoso nombre de Cristo Jesús. Amén.